¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Esto es Simu Juan. Bueno, en el día de hoy nos encontramos en Gunner Hit PC, un simulador de blindados desarrollado por Radiant Simulations, que bueno, está ambientado en la época de la Guerra Fría. Y bueno, anteriormente habíamos traído un video que no había sido con comentarios, lo cual me pareció que le resta mucho al video, así que vamos a hacer una misión comentando todo lo que hacemos. Así que vamos a ir empezando, les voy a mostrar un poquito el mapa para comentarles la misión. Vamos a checar el mapa. Nosotros nos encontramos en este punto. Según nuestros objetivos nos tenemos que mover a BP Phoenix. En BP Phoenix, sobre esta zona vamos a tener enemigos, tanques enemigos, un pelotón de 3 tanques T-80B que los vamos a tener que destruir para cubrir el avance de nuestra infantería mecanizada hacia el objetivo Saya, que es este pueblo de acá, que es tomarlo. Luego nos vamos a acompañar ese avance para capturar el objetivo Saya, y luego nos queda eliminar los restantes tanques remanentes que pueda haber. Bueno, para esta misión contamos con fuego de artillería de mortero y humo. Así que bueno, vamos empezando. Les voy a mostrar un poquito el tanque que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando el Leopard 1 A1A4, que es un tanque cuyas características destaca mucho en lo que es la agilidad, la velocidad y su puntería de tiro, pero su gran punto débil es el blindaje, así que nos vamos a tener que mantener a bastante distancia del enemigo para no ser impactados. Contamos con un pelotón de 3 tanques. De momento vamos a ver si podemos utilizar uno solo. Así que bueno, vamos a empezar con las órdenes. Vamos a darle a... Bueno, primero vamos a hacer un restock para tener el compartimiento de municiones completamente lleno. Tenemos una munición en el cargador y 4 en espera. Ahora vamos a tener 1 y 5. Perfecto. Vamos a darle a nuestro pelotón de momento que se quede quieto. Así avanzamos nosotros. Vamos a avanzar al punto donde dijimos BP Phoenix para tratar de destruir el pelotón de tanques que se encuentra sobre esta colina. Bien, vamos a pasar a la cámara del comandante. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es ir avanzando muy despacio. Vamos a aprovechar para acomodar la mira. Yo calculo que estos objetivos se encuentran entre unos 2500 a 3000 metros. Así que vamos a ajustar nuestra mira entre 2500 y 3000. Bien, vamos a avanzar. Panzergranate! Panzer! Nach rechts! Tenemos un objetivo. Nos está disparando. Ya lo tenemos identificado. Abrimos fuego. No le acertamos. Vamos a mantenernos con la mira lo más pegada al terreno.
Tenemos objetivo a la vista. Panzergranate! Panzer! Fuego. Zu tief! Dasselbe Ziel! Short. Geladen! Achtung! Fuego. Treffer! Target. Feuer einstellen! Le disparamos otra vez. Geladen! Ahí se prendió fuego. Ahí se prendió fuego. Ahí explotó. Miren cómo explotó. Voló por los aires. Bien, ya debe estar en la avanzada de la infantería mecanizada. Vamos a seguir cubriendo esta zona. Vamos a tirar artillería en esa zona para ver si los podemos hacer salir de ahí. Mientras tanto vamos a hacer un restock. Vamos a hacer un restock. Quedan 2 tanques que hay que identificar. Está cayendo el fuego de artillería. Bien, tenemos el restock completo. Panzergranate! Panzer! Tenemos tanque Nach rechts! a la vista. Nach rechts! Ziel erkannt! Schuss! Está bien cubierto. Achtung! Fuego. Zu hoch! Selbes Over. Ziel! Geladen! Achtung! Fuego. Zu tief! Selbes Dort. Ziel! Ziel verloren! Geladen! No le estamos pegando. Geladen! Bien, vamos a avanzar con este tanque para asegurar el punto Sasha. Vamos a ver si tenemos vista. Vamos a seguir avanzando.
Todavía nos quedan 2 tanques en el punto inicial, que los vamos a tratar de utilizar para neutralizar lo que queda. Y acá nos vamos a terminar de tomar el objetivo, que es este pueblo, el objetivo Sasha. Bien, vamos a esconder este tanque acá. Vamos a cambiar de tanque. Vamos a hacer un restock con este, donde estos son los que estaban en el primer punto donde salimos. Bien, vamos a hacer un restock para tener todo bien cargado. El pelotón, vamos a poner. Bueno, no lo vamos a probar porque no salió. Bien, continuemos. Vamos a bajar la mira. Vamos a ponerle 3000, 2500, 3500, 3000 metros. Bien, vamos a la cámara del comandante. Panzergranate. Panzer. Tenemos un Panzer. Nach rechts. Se está disparando. Ahí lo tenemos identificado. Fuego. Zu tief. Lebensziel. Flor. Geladen. Fuego. Treffer. Target. Lebensziel. Feuer. Treffer. Geladen. Feuer einstellen. Ahí se prendió fuego. Excelente. Tenemos 2 eliminados y quedaría un tercero. Ahí explotó. Básicamente la misión la tenemos ganada. Y vamos a ir a buscar el tercer tanque. Está, creo que está acá, pero yo no lo llego a ver por completo. Porque me parece que están en una posición de cooldown. Bueno, lo que vamos a hacer es movernos a ir a buscar ese tercer tanque. Vamos a movernos a nuestro tanque, al líder de pelotón. Lo vamos a traer para acá. Vamos a ir al líder, que lo dejamos acá. Lo vamos a mover. Lo vamos a llevar otra vez al punto original. Tenemos que ir al noroeste. Básicamente la misión está ganada, hemos completado todos los objetivos. Pero queda un tanque que yo no pude identificar que me gustaría destruir. Para ello lo vamos a ir a atacar con el pelotón completo. Hermoso este Leopard 1, ¿eh? La verdad, muy lindo.
Vamos a ir a buscar a nuestros compañeros. Bien, vamos a ponernos acá. No, todavía no. Más adelante. Acá tenemos nuestros compañeros. Como ven, no perdimos ningún tanque. Casi todo lo hicimos con uno. Y ahora sí, vamos a darle órdenes al pelotón. Vamos a hacer restock primero. Bien, perfecto. Vamos a darle órdenes al pelotón de formación en línea. Y le vamos a poner follow. Bien, vamos a avanzar. Ahora nos van a seguir. Básicamente ahora somos 3 contra 1. Podemos tratar de avanzar. Vamos a esperar que se pongan en línea. Bien, perfecto. Vamos a ver el mapa. Vamos a avanzar. Tres juntos. O sea, yo supongo que queda uno, porque yo destruí dos. Vamos a tratar de ir por el flanco. Vamos a achicar la mira. Vamos a darle toda la vuelta. Ok, tenemos enemigos.
Levantar la mira. Por acá tiene que andar. Y vamos a seguir avanzando. Tiene que estar allá atrás. Vamos a cubrirnos con estas montañas. Vamos a esperar que nuestro pelotón avance. Mira, ya están los dos que destruimos. Vamos a entrar por atrás. Tiene que estar ahí. Panzergranate. Schützenpanzer. Acá lo tenemos. Schuss. Más. Ahí está. Ah, es un objetivo. Un blindado menor. Achtung, zu hoch. Dasselbe Ziel. Geladen. Treffer. Neues Ziel. Vorladungsgranate. Schützenpanzer. Nach rechts. Erkannt. Feuer. Ziel verloren. Retrocedemos porque tenemos humo. Vorladungsgranate. Schützenpanzer. Nach rechts. Ziel verloren. Vamos a cambiar de posición. Vamos a agarrarlos por el otro lado. Tenemos los 3 tanques intactos. Vamos a agarrarlos por atrás. Vamos a ganar una posición en altura. Ven ahí, muchachos. Ya los tenemos. Fuego. Vorladungsgranate. Schützenpanzer. Achtung! Nach rechts. Nach rechts. Feuer einstellen. Geladen.
Bueno, hemos neutralizado la sección de blindados que no sabíamos que estaba, que eran blindados más livianos. Vamos a aprovechar para hacer una carga. Restock. Yo tengo la duda todavía si queda un T80B dando vueltas por ahí. Tenemos una munición, perdón, proyectil en el cargador. Y nos quedan 3 listas. Vamos a dar la vuelta. Cerciorarnos de que no quede nada. No, prácticamente está. MG, Schützen. No, tenemos infantería. Vamos a la ametralladora. Achtung! Verfehlt! Selbes Ziel! Verfehlt! Selbes Ziel! Achtung! MG! Verfehlt! Dasselbe Ziel! Verfehlt! Dasselbe Ziel! Verfehlt! Neues Ziel! MG! Feuer einstellen! Bueno, vamos a avanzar. Había infantería. Ojo, acá tenemos. A ver si nos quedó. Artillery. Naval. No tenemos artillería. Vamos a continuar avanzando. Vamos con la ametralladora. Bueno, vamos a volver a el punto objetivo Sasha para reunirnos con nuestros compañeros y damos por finalizado la misión porque hemos completado todos los objetivos. El primero era movernos a BP Phoenix para cubrir o tratar de destruir los blindados que estaban por esta zona. Luego nos movimos al objetivo Sasha para acompañar a nuestra infantería mecanizada a tomar el objetivo y luego destruimos los demás objetivos o blindados medianos que estaban en esta zona, junto que nos llevamos un par de infanterías en el camino. Así que misión cumplida, exitosa, no perdimos ningún tanque. Bien, vamos a acomodarnos por acá.
Allá viene nuestro tercer tanque. La verdad que es un simulador bastante, con una curva de aprendizaje no tan elevada. Tiene muy buen desarrollo de lo que es la balística. La verdad a mí me gusta mucho, está muy bien. Todavía sigue en Early Access. Es un simulador que salió en el año 2022 y tiene un equipo de desarrollo bastante pequeño, pero como ustedes podrán ver se ve muy bien, está muy bien logrado. Bueno, vamos a tocar la tecla fin y ver nuestro resultado de la partida. Resultados de la misión: duelo de artilleros, atomizada, ganador el jugador, completado en 12 minutos 46 segundos. Enemigo, personal perdido 37, jugador ninguno. Enemigo, equipo perdido 6, jugador 0. Disparos realizados por el enemigo 395, 663 por parte nuestra. Un porcentaje de letalidad del enemigo del 0% contra un porcentaje de letalidad nuestro del 5,6%. Ahora vamos a ver un poquito que les quiero mostrar cómo el simulador te muestra todas las zonas de impactos en donde le diste a un tanque y te muestra los tiros tuyos que estuvieron involucrados. Acá le dimos básicamente entre el anillo de la torreta y la torreta. Tenemos daños al conductor. En fin, vamos a cambiar. Bueno, acá básicamente le atravesamos la cabeza al conductor. Fíjense cómo entra el disparo. Vamos al siguiente. Acá entró por abajo de la placa de blindaje, dañando todo lo que es la zona trasera de motores. Si observan acá en rojo, les dice cada uno de los puntos que afectó el disparo que nosotros realizamos. Otro de nuestros disparos. En este tuvieron suerte, sobrevivió toda la tripulación prácticamente. Acá no tuvieron tanta suerte. Acá ni hablemos. Miren la lista de daños que le hicimos a este blindado más liviano. Acá tampoco tuvieron suerte, murieron tripulantes. Bueno, gente, y con esto me voy despidiendo de esta misión que les quería traer un poco narrada, para que se comprenda un poco mejor de qué va este Gunner Hit PC. Más adelante voy a traer más misiones. Esta es una misión customizada donde yo quería utilizar el Leopard 1A1A4. Como dijimos, un tanque muy versátil en velocidad, muy débil en blindaje, pero bueno, destaca por su agilidad, hay que estar moviéndose constantemente, y por su buena puntería de tiro. Así que gente, me voy despidiendo. Será hasta la próxima, el próximo video. Espero que pasen un gran día y nos vemos en la próxima. Chau, chau, gente.